Esto es la palabra en voz. Les habla el padre Gonzalo Esteves de Montevideo, Uruguay. Hoy meditamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos relata el acontecimiento llamado la Transfiguración. Jesús acaba de anunciar a sus discípulos el drama de Jerusalén, lo que le aguarda en la ciudad santa. Y luego de ese anuncio toma a sus discípulos predilectos, Pedro, Juan y Santiago, aquellos que lo acompañarán en tantos otros momentos extraordinarios de su vida, y con ellos sube al cerro, donde se manifestará ante sus ojos, ante los ojos de estos testigos privilegiados, la gloria de Jesucristo. El Verbo hecho carne se manifiesta en todo su esplendor divino. Ven ellos la gloria que el Padre tiene reservada a su Hijo Jesucristo. La gloria que antes tenía, la gloria que le pertenece por su condición de Hijo eterno, y la gloria que se manifestará entre nosotros en la Pascua y en la Ascensión, y que también todos contemplaremos un día cuando el Señor vuelva para establecer su reino. Contemplando esa gloria, los discípulos se sienten arrobados. Desearían quedarse allí para siempre. Le proponen a Jesucristo hacer 3 carpas, una para el Señor, otra para Moisés, otra para Elías. No les importa a ellos quedarse a la intemperie. Tienen el corazón desbordado de emoción, tienen una profunda conmoción ante lo que les ha tocado contemplar. Sin embargo, el Señor Jesús les dice que hay que volver al camino, que lo extraordinario justamente es extraordinario, que hay que vivir la experiencia del encuentro con Él y de la fidelidad a Él en lo cotidiano, en lo de todos los días, y que también tendrán que vivir esa experiencia de fidelidad en los momentos difíciles. Hay un dato que no es menor en el Evangelio que acabamos de escuchar. Nos dice que los discípulos tenían mucho sueño, pero que sin embargo no se dormían. Qué distinto será cuando suban al monte de los olivos y en Getsemaní vean al Señor Jesús en la angustia, en el dolor, y allí el sueño los vencerá. Parece como que no quisieran mantener la mirada ante esa realidad de sufrimiento. Pero hay que estar con Jesús siempre, en las buenas y en las malas. Y tenemos que librarnos como creyentes de la tentación de querer encontrarnos siempre con Él en lo extraordinario, en la fiesta. Lo cierto es que el Señor Jesús
quiere siempre estar con nosotros y está siempre con nosotros y da sentido a todo en nuestra vida, no solamente a lo extraordinariamente gozoso, también a lo extraordinariamente oscuro y difícil, pero sobre todo da sentido el Señor Jesús a la vida cotidiana, a la de todos los días, al trabajo, al descanso, a la vida de familia, al compromiso social y político. El Señor Jesús siempre y en todo está con nosotros, y si nosotros tenemos la tentación de solo querer estar con Él, de solo verlo y acompañarlo cuando está en la gloria, nos perderemos la realidad cotidiana de una vida con Jesús, que es la verdadera alegría del creyente, que es la verdadera felicidad del discípulo. Para seguir a Jesús siempre, para no quedarnos solo en lo extraordinario, para no dormirnos en su presencia en el momento de dolor y sobre todo para descubrirlo en lo de todos los días conmigo, acompañando mi vida y dándole sentido, que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.